¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a la hora bruja, la hora más caliente, el análisis deportivo. Ya se han alejado los tambores, el olor a incienso, a las cornetas, una gran Semana Santa, también con algún deportista, por cierto, como hemos visto estos días en los programas especiales, pero ahora llega el momento ya de retomar el vuelo, después de un fin de semana en el que solo ha jugado la Cultural, el resto de equipos han hecho parada. Fin de semana en el que también se han alejado los fantasmas del descenso para la Cultural, Respiramos más tranquilos, victoria yo creo que ya es fundamental, que prácticamente cierra la permanencia. A mí me gusta mucho la palabra aquella de Rajoy de mesura. Aquí es que pasamos del blanco al negro, pierdes con el Ferrol, sí. Es el apocalipsis, ganas al Sanse y alguno todavía piensa en el playoff. Bueno, no seré yo desde luego, pero lo que está claro es que lo que es mantener la permanencia ya está prácticamente cerrada y eso es fundamental. Ahora ya más tranquilos, eso sí, a intentar quedar lo más arriba posible en la clasificación, que somos la Cultural. Eso es, no es lo mismo quedar decimotercero o decimocuarto que séptimo, vamos a ir octavo o sexto. A ver. De todas maneras, a mí se me sigue haciendo raro. ¿Qué quieres que te diga? Hablar de la Cultural ya, con el objetivo tan pequeñito de la permanencia me parece de equipo chico, que dirían los argentinos. Ya, pero es la situación en la que estábamos. Pero saben mucho más, por supuesto, nuestros contertulios. Damos ya la bienvenida a Miguel Orejas. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, enhorabuena por tu trabajo con el Júpiter y con el juvenil y por las victorias. Fin de semana redondo, que no suele pasar. 3 de 3. Los tres primeros equipos han ganado. Hoy también tenemos la oportunidad de contar con nosotros con Goyo Chamorro, que va a dirigir los actos del centenario y seguramente las relaciones institucionales. Goyo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Señor presidente del centenario. Muy buenas, sí, aquí señor. Estoy encantado. Ya sabes cómo pasa esto de rápido, parece que teníamos el 2023 ahí hace algunos años lejos y de repente lo tenemos ahí. Ya está ahí, sí. Dímelo a mí, que estoy ahí mal. Vas a tener trabajo, lo sabes, ¿no? Tenemos trabajo y muchísima responsabilidad. Eso. La verdad, pero bueno, el grupo que tenemos, el equipo. Del nuevo ascenso. Adiós. Bueno, tampoco no le metas más presión a los. Tampoco es cuestión de presionar, porque ya vemos que la presión no viene bien. No Hay buena. que dejar que las cosas fluyan y seguro que si todo se normaliza, probablemente cuando menos lo esperemos tengamos el éxito. Está claro. De presión sabe mucho también otro entrenador nuestro de cabecera, Adrián Benavides, que cada jornada desmenuza el juego de la Cultural. Buenas noches. Y que no se deja engañar por los resultados. Eso es muy importante. Luego lo explicaremos. Eso es muy importante, porque en las redes sociales, cuando pierde la Cultura, hay 200, 300 tweets, cuando gana hay 15, pero... Y ayer había mucho jolgorio por la victoria, con razón, porque los 3 puntos eran importantísimos, pero el juego de la Cultural tampoco fue para tirar cohetes, como nos va a contar Adrián después. Bueno, y también respira la Virgen del Camino y además es embajador de la Cultural, nuestro siguiente invitado, Carlos Perona. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues... Está invitado Carlos al centenario, ¿no? ¿O no? Todavía no es seguro, ¿no? Tácitamente ya está invitado por ser embajador de la Cultural, vale, estaréis invitados todos porque esto es un logro de todo el mundo y todo el mundo tiene que estar representado en el acto más importante, el equipo más importante de la provincia. Uf, cómo se nota que te has adaptado rápidamente al cargo, Goyo, por Dios. Bien. El equipo más importante de la primera ref, ¿no? De la primera ref. Vale, nosotros tenemos que vamos a hacer tranquila. Enseguida vamos a entrar ya en detalles, tiempo de debate aquí en la tertulia. Bueno, pues vamos ya con esa primera aproximación, lo decíamos al principio, y la Cultural nos va a ocupar buena parte de nuestro tiempo porque ha sido el único equipo dentro de las diferentes competiciones que ha jugado. Y lo que comentaba yo al principio, ha sido una primera ronda, que cómo somos los de León, Miguel, Goyo, Adrián, Carlos, que pierdes con el Racing de Ferrol, todos son nubarrones, el descenso 5 puntos, se gana en San Sebastián de los Reyes, la mejor salida, además pierde el Talavera, con lo cual se recupera ese margen de 8 puntos. No sé si tan negro o tan blanco, hay un término medio, Miguel. Lo hablábamos antes de entrar con Adrián también, que igual es un poco más goles que juego, ¿no? No sé si estaréis conmigo, pero yo creo que la sensación no es de una avalancha sobre el rival. Sí que llegas 3 veces a 3 goles, no te meten ninguno, tampoco concedes nada. Y la pena de que la victoria, ojalá hubiese sido hace un mes, ¿no? El plantarte fuera de casa, ganar 0-3, te hubiese dado mucha moral porque al final, lo sabe Carlos que ha jugado al fútbol, se puede ganar jugando menos bien, pero lo que te da ganar es una confianza importante. Así que bueno, me quedo con el partido de la gente con que se habla de que puede seguir, ¿no? en la Cultural. Ojalá Jaime Sierra, Angón, Solís y compañía, y con el buen partido Vaya golazo de Solís, sí, vaya golazo. de los centrales. Así que yo me quedo con eso.
Alguno pensará, Goyo, que si se confirma esta buena dinámica del equipo, que pena un poco lo que decía Miguel, que no hubiera llegado un poquito antes en un grupo tan igualado que con 2 victorias más estaba solo casi peleando por otro objetivo. Bueno, eso es verdad, pero cuando lo que pasa hay que mirar siempre para adelante y ser optimistas y mirar para el futuro. Lo que pasó, pasó y ya no hay remedio. Entonces, hombre, sería bonito para todos el poder estar ahora mismo en los puestos en los que nos diera opción a jugar la liguilla, pero si no es posible, bueno, pues vamos a intentar hacer las cosas bien a partir de ahora, aprender de los errores que seguro que ha tenido que haber, y perfilando un poco la temporada que el año que viene e intentando que sea la del éxito y que coincida con el centenario. Pero yo siempre digo lo mismo, sin presión, sin presionar. El hecho tiene que ser poco a poco, porque la presión yo creo que no es buena para nadie, ni para los jugadores, ni para el entrenador, ni para la directiva, ni para absolutamente para nadie. Y los jugadores son siempre los mismos, y si no tienen esa presión, tienen esa confianza, yo creo que van a rendir mucho más. Yo digo siempre por mí, yo hago informes, trabajo, y un día me levanto y a lo mejor no me sale, y al día siguiente me sale del tirón. Por los jugadores les pasará exactamente lo mismo. Estoy rodeado de técnicos y yo de esto sé menos que nadie, pero me imagino que todo eso les afectará, y si ellos ven que tienen la confianza, que les apoya a la gente a pesar de que fallen, pues eso será un refuerzo íntimo. O sea, que tú consideras que la afición en algunos momentos no ha estado acertada. Yo creo que no es que no esté acertada la afición siempre tiene la razón, decimos, y no es que no esté acertada, pero yo creo que tenemos poca paciencia, y a veces que a lo mejor puede ser un poco de educación también, de formación, de todos los que estamos alrededor, que no les vayamos diciendo vamos a aceptar. Mira, ayer estuve viendo al Atlético de Bilbao, no sé si lo visteis, con el Celta, perdiendo 0-2, la gente y jugando el Celta de maravilla. De maravilla, cierto, y la afición apoyando, y el equipo al final se rehace y no gana, pero se rehizo y hizo un buen partido, en mi modesta opinión. Aquí en León, Goyo, se pitó hasta la selección española, o sea que... No, eso... Bueno, a Piqué, concretamente, a Piqué. Y a la selección, y al juego de la selección. Siguiendo el tema de lo que ha dicho Goyo, a mí mucha gente me dice, pero ¿cómo eres tu embajador si no eres de León y jugaste una temporada en la Cultural? Y joder, y yo siempre les intento explicar, sobre todo a los que me lo dicen. Igual sientes más tú la Cultural que algunos que son de León. Por eso, fíjate lo que te digo. Yo al que me lo dice, yo le intento explicar lo que es la Cultural, lo que puede ser la Cultural para León, lo que puede ser la Cultural si llegamos otra vez a ascender a Segunda División, que nos duró poco, pero el objetivo en Segunda División no sé si será el año que viene, el siguiente, pero es un objetivo que a largo plazo tenemos que volver otra vez sí o sí. Y yo digo, joder, tanto para trabajo o estabilidad de tus hijos, digo, yo creo que esté la Cultural en Segunda División beneficia a todo el mundo de León. Es bueno para la ciudad, para toda la ciudad. Pero todavía no nos entra en la cabeza del todo. No. Además, tu embajador, los embajadores siempre viven en sitios de donde no son, por definición de lo que es el embajador. Y tú eres de León, Carlos, a ti estás de León, casado aquí, vives, bueno, tú eres de León. El poder de las leonesas es lo que tienen. Sobre todo, puedes dejar el balón en el suelo, digo yo, a no ser que quieras que te fiche Manuel Cadenas. Carlos, la dualidad que tiene es que, por ejemplo, ahora mismo es muy querido en la Cultural y también en la Virgen del Camino, donde está trabajando, con lo cual es importante que los equipos de León también se lleven bien. Decíamos al principio, en tu caso, Adrián, que el resultado ha maquillado un poco un partido que no sé si ha habido mejoría en el juego, aunque sí es algo importante ver que marca Aarón de nuevo, ver que Solís empieza a parecerse al jugador del Celta B, o incluso el propio Gaztallaga, ¿no? Esa segunda oleada que puede ser importante, ¿no? Pero aún así, si cuando se juega bien a veces se pierde, en este caso tampoco el resultado que sea tan abultado fuera de casa puede maquillar también los problemas del equipo, ¿no? Como por ejemplo en ese lateral derecho, ¿no? Sí, a ver, estabas hablando ahora desde un punto de vista individual, para mí el partido deja cosas muy positivas, como se lo decía antes a Alexis, la aparición de Angón, que da gusto verlo, hace tantas cosas. Mejor incluso por delante, o sea, con uno por detrás, en este caso jugando de 8, que de 6, o sea, Angón fantástico. Da igual, porque hace que las cosas parezcan tan fáciles que bueno, cualquier persona que vea fútbol, entrenador, lo que sea, sobre todo en las zonas en las que juega, que son zonas interiores, siempre difíciles para recibir, para realizar pases o filtrar, y él lo hace todo tan fácil, y yo creo que desde ese punto de vista individual deja cosas muy positivas el partido de ayer, tanto Solís, los goles son de muy buena calidad, son bonitos a la vista incluso, pero luego está el tema colectivo, y en el tema colectivo el equipo sigue
sufriendo errores que sufrían en este último tiempo. Sigue teniendo muchos problemas en las llegadas en el exterior, muchos problemas. Ayer Álvaro Juan pasa una primera parte muy difícil, que imagino que él, al acabar, te pones en la piel del jugador y dices, joder, vaya primera parte me he pasado. Le sacan incluso una tarjeta en una acción de pérdida. El equipo sufre en llegadas por fuera en línea de fondo, varios pases atrás en las que, como os decía al principio, dependes más de que el rival no tenga acierto a la hora de finalizar que de tu propia buena defensa. Y bueno, se repite un poco los partidos. Me recordaba este partido al partido del Racing de Santander, que se ganó 3-0, pero que no fue bueno, al partido del Calahorra, que se gana también bien, pero no fue bueno. Y yo creo que lo más positivo de ayer es ese, el punto de vista individual, que es excepcional, los jugadores que hay, y otro punto de vista que son los 3 puntos que hacían falta para tener amarrada la permanencia y estar todos un poco más tranquilos que yo lo también que... diría en la parte positiva que estos partidos hace un par de meses no los ganaba la Cultural. Y en cambio el rival con muy poquito, como hizo la Culto el día del Sans, el domingo, te ganaban. Me acuerdo de Unionistas, por ejemplo, que vino a León y en un tiro a puerta te gana. Entonces ya era hora, la pena que es tarde, ¿no? De que la Cultural se lleve algo positivo, pese a no merecerlo. Por cierto, Jaime Sierra también, otra vez, fenomenal. Renovación ya, Goyo. Mira a ver si puedes hacer algo. Bueno, pues hablaré con ellos. Vale, bien. Habla con Felipe. Yo no, evidentemente, yo es una cuestión que nunca en mi vida, creo que esos son los técnicos los que tienen que valorarlo y los que mejor lo conocen. Y me imagino que tanto el entrenador ahora mismo, que yo estoy viendo además que, vuelvo a repetir, los que saben son ellos. Yo hablo desde la modestia de un aficionado que le encanta el fútbol y yo veo chispazos de curro que a mí me encantan, que a lo mejor no tiene la constancia esa porque ha empezado tarde, porque tiene que ir con los jugadores nuevos, muchos jugadores que han entrado a mitad de temporada, y eso es difícil. Y eso requiere un tiempo, quieras o no. Y entonces yo creo que se están viendo... A veces en el fútbol... poquito, que el tiempo, digo, que a veces en el fútbol se da poquito, sobre todo los entrenadores. Pero yo creo que se debería dar más, y vuelvo a decir lo que antes hablaba, si tú das confianza, obtendrás lo máximo de esa persona a la que le has dado confianza. Si tú tienes, además crees en él, si crees en esa persona y sabes hasta dónde puede llegar, y ellos lo tienen que saber, los técnicos, si le das confianza sabrás hasta dónde te puede dar, y yo creo que eso es a lo mejor un poco lo que nos puede faltar. Hoy que está, por ejemplo, con nosotros Carlos Perona, una de las cosas que más hemos debatido y que más nos llama la atención es cuando jugadores de gran calidad, hablábamos de la famosa palabra presión, ¿no? Llegan a León y parece que se diluyen, son peores jugadores que en el equipo del que vienen y luego a veces se van y vuelven otra vez a ser ese gran jugador. No sé si también hay el club, a lo mejor podría hacer algo por gestionar esas emociones, ¿no? Para que la gente cuando venga a jugar a la Cultural sepa que es presión, pero también tienes la ventaja de que cobras al día, de que estás en una gran ciudad, en un gran equipo. No sé cómo se puede gestionar eso para que los jugadores estén a tope, porque estamos viendo que la Cultural, con los Solís y compañía estando al máximo nivel, lo normal es que cualquier entrenador ahora mismo del grupo de la Cultural, de primera ref, seguramente firmaría a buena parte de toda la plantilla que tiene la Cultural. No, está claro, y sobre todo aquí en León está pasando mucho con los porteros. Los porteros cuando vienen aquí a la Cultural, todo el mundo, porterazo, le pasó a Leandro, le pasó a Palazzi, le ha pasado a Sotres. Sotres ha sido un portero que... Superando a todos los anteriores. Bueno, superando ahora, pero me acuerdo yo que hace años... Superando a todos los anteriores me refiero en esas pájaras, porque Sotres las primeras jornadas fue una cosa surrealista. Si echamos la vista atrás, a Palazzi también se le metieron muchas hostias, hablando claramente. Claro que León es una plaza complicada porque aquí el jugador que viene con mucha presión. Pero son profesionales, yo no, lo recuerdo. Por eso te digo, viene son con mucha presión, pero lo que se ha dicho es un club que más o menos te paga el día. El tema de renovaciones es que aquí sabemos lo que paga la Cultu, pero te vas fuera y jugadores como Solís, esa gente te van a tener ofertas, te pueden quedar aquí por el proyecto que haga la Cultural, por la ciudad, instalaciones. Yo creo que en instalaciones la Cultural está muy por encima de muchos equipos de la primera red, pero luego económicamente los equipos de Baleares, el Ibiza, están pagando muchísimo El otro día dinero. en el partido contra el Racing de Ferrol me dijeron que había un ojeador del Córdoba para ver a Solís.
Estamos hablando de la cultural, que sí, que todos queremos que esté arriba, pero hay que fijarnos en equipos como el Recreativo, como el Córdoba. Cuesta mucho volver. El Córdoba ha subido a donde estamos nosotros. Escúchame, el mismo Numancia, que era un ejemplo a seguir por todos, y en 2 años de jugar un ascenso a Primera División, está en Segunda B, en la Segunda Real Federación, intentando ser campeón para subir, que eso lo está jugando con el Español. Por eso te digo que claro que para mí la base del año que viene y de los próximos años tiene que ser intentar renovar a los máximos jugadores que interesen, pero luego las renovaciones no son nada fáciles. Yo creo que van a escuchar todos a la cultural, porque el otro día habló en el Día del Sanse, fue Sierra, ¿no?, con los medios después. Él dice que va a escuchar a la cultural, pero que faltan cosas por saber. Y yo creo que lo más importante es el proyecto, porque puedes estar muy a gusto en la cultural, puedes jugar al día, te puede gustar León, puedes tener un campo de segunda división, pero si luego el objetivo va a ser, no el objetivo, sino el rendimiento va a acabar siendo como el de este año, al Son final, dos cosas. yo creo que ningún jugador quiere estar en un equipo que esté en la mitad de la tabla. Sí, nos lo contó también en la radio, en Leones Entonces, Deporte. yo creo que Son dos cosas. Primero, lo que tú dices, a ver qué proyecto hace la cultural, y luego también, lógicamente, esperar a otras ofertas que pueda recibir. Que eso además me lo reconoció abiertamente y es lógico. Sí, o sea, tampoco él era tiene mal... la oferta de la cultural, pero va a esperar a ver qué más le surge, porque vete a saber. Igual le surge una oferta de segunda división. Tampoco era mal proyecto el de este año, con los nombres que había, ¿no? Sotres, Vitoria, Cerrajería, y al final pues ha salido un equipo de media tabla. Entonces es que el fútbol acertar es complicado muchas cosas. a veces, Sí. Está claro, por ejemplo, en segunda división hay un salario mínimo que es muy superior, pero ojo, porque yo estoy cansado de ver jugadores que destacan en primera red, suben a segunda división, y ahí tenemos el caso de Caguaya y muchos otros, que ojo, que las categorías están por algo. Tú conoces la frase esa, ¿no?, de más vale pájaro en mano que ciento volando. Pero yo creo que en la propia contradicción de lo que, o sea, en la propia reflexión que hemos hecho puede haber una pequeña contradicción, porque ese proyecto que se le pueda vender a los jugadores, también es muy importante el que haya un bloque consistente. Es decir, si todos los años se hacen 15 fichajes, cambias a 15 jugadores, yo creo que una manera, no sé, Adrián, a lo mejor de que esos jugadores que están destacando se queden, es decir, bueno, va a haber una columna vertebral, a partir de aquí crecer, y seguramente una cultural que tenga la columna vertebral de esta temporada pueda aspirar a más que otra cultural con 15 fichajes, ¿no? De hecho, ha habido equipos que han hecho temporadas muy malas y con la plantilla base manteniéndola han ascendido y han quedado después el en mismo muy buena... equipo que a veces pelea por no bajar, al año siguiente sube. Y con un poco la columna vertebral. Y luego, yo acabar con lo de antes, y ya os dejo, a ver cómo lo veis, al final siempre acaban rindiendo los que tienen más hambre que un nombre, ¿no? Ahora, por ejemplo, es el caso de Angón, de Jaime Sierra, gente que tiene mucha menos trayectoria que otros compañeros, como pasó el año Jaime de Sierra sí tiene nombre, ¿eh? Lo que pasa es que su última época... Jugó en primera división, pero está jugando en primera red ahora, Es un poquito extraño. Quiero decir, algo malo ha tenido que hacer para pasar de primera división a jugar en primera red. Me acuerdo de la temporada de la Barrera, la gente que triunfa son Gallard, son Tony, gente que no conocía el... Exactamente. Ese fue el problema que tuvimos. Nos acostumbramos muy mal. Nos acostumbramos muy mal. La temporada dejó un pozo ahí. Pero es que en el punto de partida de aquella temporada la cultural no era favorita. Luego, evidentemente, se lo fue ganando. Empezó empatando con el Tudelano. Si os dais cuenta, la falta de presión, no había presión. Y que yo te digo una cosa, yo he visto muchísimo fútbol, sobre todo de segunda B. Y yo, como jugaba ese equipo, yo no he visto y generar tantas ocasiones como generaba el equipo de Rubén. Eso era algo exagerado. Ahora, yo no traería a Rubén de la Barrera de vuelta, ¿eh? No, ¿por qué no? Son dos cosas diferentes. Yo no, porque yo considero que efectivamente la temporada del ascenso fue maravillosa, porque además se alinearon los astros, salió todo bien, pero yo creo que él no estuvo acertado en la temporada de segunda división. Yo aquí voy a dar es una opinión mía personal. Voy a dar mi opinión porque opiné de eso. Yo creo que es el mejor entrenador, yo creo que ha pasado por León en todos estos muchos años. Lo único que el error y lo que yo percibí, en mi opinión personal, es que teniendo tantas capacidades y tantos conocimientos, no utilizó esos conocimientos para sacar al equipo, sino que utilizó otros conocimientos como beneficio personal. Esa fue mi opinión. Correcto. Y en segunda división fue a lucirse él. Y es que hay cosas... No buscó lo mejor para el equipo. Yo creo que es el mismo estilo de juego, ¿no?, que en segunda B. Doy mi opinión. Es que tú en segunda división no puedes jugar como en segunda B. En este caso, los rivales no son los mismos. Es que te fue también... Ya. Lo razono sobre todo... Sí, yo os entiendo y lo razono porque... En parte lo comparto. Ojalá todos los entrenadores quisiéramos jugar siempre de la misma manera. Claro. Pero ahí está una competición con diferentes equipos, diferentes estilos, y tú tienes que analizar al rival, adaptarte a él,
Y claro, si tú sabes, por ejemplo, ese año que hubo, era flagrante, me acuerdo del partido de Tarragona, lo tengo grabado Terrible, absolutamente. Del 0-2 Claro, al descanso al si 5-3 tú final. no sabes defender balones frontales, Claro. o no utilizas el corte directo de balones frontales, a nivel asociativo era de los mejores equipos de la categoría, pero si no tienes lo otro, no vas a poder lucir lo tuyo. Entonces yo creo que, bueno, si ahora este mínimo inciso que hemos hecho para analizar eso, totalmente de acuerdo. yo, vamos, si pudiéramos, es el mejor entrenador que ha habido en León para mí, el de más conocimientos de los últimos años, lo único que... Pero sin plan B, sin plan B. Pero vamos a una cosa, tú cuando estudias para sacar el título de entrenador, es que suena perogrullo, y alguno igual se va a reír, es que tan importante es atacar como defender. Y a Rubén de la Barrera en segunda se le olvidó el concepto de defender. Pero yo creo Eran partidos preciosos, abiertos, me acuerdo el empate a 4 aquí con el Valladolid. Es que en segunda B al final no hubo ningún partido, perdona Carlos, que le tocó defender. Entonces mal acostumbró al equipo y a la gente y tú pierdes un balón en defensa, por ejemplo, en segunda B, y lo más probable es que el rival no lo aproveche. Pero Pero tú días- pierdes ese mismo balón Me en acuerdo- segunda división y te la cascas. Hubo días que, por ejemplo, la Arandina aquí son 5-3, viene aquí Borja Iglesias y nos pinta un poco la cara. Sí, pero yo creo, fíjate, hablo fisuras ya había en segunda. Los modelos de juego, los sistemas de juego y las ideas de juego no están ni para criticarlas ni para lucirlas. Están sobre todo para cogerte Para a buscar ellas lo mejor y para el utilizarlas como recurso, Claro. no como lucimiento ni Por ni cierto, como crítica. Hablaba de Borja Iglesias, lo digo como es un delantero que ahora está de moda, el Panda, y va a estar jugando dentro de poquito la final de la Copa del Rey con el Betis. Yo os voy a contar una anécdota, porque yo no me lo creía, pero ya os puedo asegurar que lo he comprobado y efectivamente la fuente es, como se suele decir, totalmente Fidedigna, solvente. fidedigna. El año que la Cultural sube a segunda, Borja Iglesias estuvo a esto de fichar por la Cultural. Se cruzó el Zaragoza, se cruzó el representante, la oferta maña era un poquito superior, pero me consta que Borja Iglesias estuvo incluso buscando piso en León. Sí, sí, vamos. Y él quería venir a León, le gustaba esa pero, temporada. pero hizo lo que está haciendo ahora Jaime Sierra. Esperó. Y Y lo ese que- es el problema que podemos tener con Jaime Sierra, que espere y que le salga otra cosa y, Esa y temporada que se al nos vaya. final la jugamos con Rodri solo delantero, ¿eh? La Sí, primera sí. parte por lo menos. Ya, bueno, pero eso ya es tema de la planificación, que efectivamente en La algunos famosa puestos planificación, sí, quizás sí, no sí. fue la más acertada. Bueno, y hablando de aquel equipo del ascenso, pues fíjate, jugadores importantes Vamos, como... yo a Benja, por ejemplo, me lo hubiera quedado, pero vamos, de Sí, todas, pero, todas. ¿sabes? Pero- Pero es que Benja ahora está en segunda ref, está en el Intercity. un Sí, equipo pero en ese momento de Alicante. yo me lo hubiera quedado porque había hecho un temporadón tremendo, porque hablamos mucho, sí, de Gallar, de Tony, de Ortiz, pero la temporada que hace Benja en el ascenso es espectacular. Y Benja encima venía de no jugar mucho en el Barcelona porque tuvo un par de lesiones de rodilla. Aquí la verdad es que el año que hizo, aparte de los goles, no sé si metió 13 o Jugó con 14 molestias, goles, tuvo que ser infiltrado varias veces. pero sí que es verdad que de los 42 partidos jugaría 34 35 partidos. Y sí que para mí, como ha dicho Fueron David, 20 y pico goles. a mí es un jugador que me gustaba muchísimo también. Fíjate, hablábamos de la injusticia a veces del aficionado de a pie. Yo recuerdo, además lo tengo grabado porque fue el día en el que se abren las puertas con motivo de la festividad de los Reyes, y ese fue el primer día que vimos a un jugador, que decimos, ¿quién es este jugador? Angón, estaba a prueba, y ya rápidamente en las redes, un jugador que le han cortado en un equipo de segunda de Portugal, parecía que era pues como un chollo, un mal jugador. Sin embargo, ahora la realidad nos dice que puede ser un jugador perfectamente aprovechable, ¿no? A veces un poco esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué criticamos prácticamente antes de verlo, ¿no? Bueno, eso es una cuestión que no es, yo creo que no es solo de León, es de muchísimos campos, A de nivel muchísimas nacional, sí, muy aficiones. Exacto, que sobre todo pues se tiene muy poca paciencia con la gente. Yo antes decía David que eran profesionales, pero es que son humanos también. En Son cambio, profesionales fíjate, y son perdóname, humanos, Rubiales pero- sí que tiene paciencia, ¿eh? Negocia con Piqué ahí. Ya, tal. es verdad, Hasta que no esto- se alcanzan acuerdo, me he ¿verdad? enterado. Hablan y hablan, es Menudo lío ahí, maravilloso. menudo lío ahí. Pues yo decía que son profesionales, que sí, que son profesionales, todos somos profesionales en lo nuestro, pero que lo vuelvo a decir lo mismo, no todos los días estás igual, y es que son humanos. Mira, yo el otro día conocí a Johnny Álamo, un chaval encantador, bueno, maravilloso, cierto, un cierto. chaval, bueno, impresionante. En Elche hablan maravillas. Hablan maravillas, todo el Otro mundo. chaval que se presiona demasiado a sí Todo, mismo. pero es que ese chico tiene 21 años, viene de Cartagena. Ha debutado en primera división. Ha debutado en primera con el Elche, en el Elche, viene para aquí,
cambia el clima, Mirar solo cambia la también, familia, es que vive... son Joder, muchas es que cosas. son cosas que el Pero estado de ánimo no es el mismo que pero ahí tienes el club, allí. ahí el club tiene mucho que decir a la hora de proteger al jugador. Sí, mimarle. pero el problema es que el fútbol no te va a esperar. Entonces, si no Ya, eso es- acabas de entrar eso y es no así, tienes. que te cuesta, pero que... y no rindes, va a llegar otro. Y pasa con los entrenadores, que nadie se acuerda del pasado más reciente de ningún entrenador ni jugador. Ya, pero yo te quiero decir, si tú a Johnny Aldama Bueno, tienes alguno confianza en él... alguno pedía la vuelta de Víctor Cea este año y le acaban de echar del Lo acaban Talavera. de o sea, echar del que Talavera, aquí, sí. ¿sabes? O sea, yo quiero decir que si tú tienes confianza en Johnny Álamo, le conoces perfectamente, sabes hasta dónde puede llegar, hay que tener confianza y Yo creo que eso esperar se un lo ha poco, pasado aunque este sea. año con Solís. Con los demás no se ha esperado a ninguno. Ander Vitoria lo ha acabado sentando, al portero también lo sentó Ramón en su día, lateral derecho ha sentado a 2 o 3, en el centro del campo Cerrajería, Gastañaga desaparecen, vuelven a jugar. A Johnny Álamo le han pasado es por que la derecha. no siendo le ha con- pasado Angón, le ha pasado Jaime Sí, Sierra. pero que no han apostado ni Ramón ni Curro por un jugador muchos partidos. En los centrales han cambiado muchísimo también. Llegó Fran Cruz, empezó a jugar y también lo acabó sentando. Y no siendo Solís, que ha tenido continuidad y al final es como rindes, ¿no? Con continuidad y con confianza. Los demás, Obolski de no jugar a jugar ahora, es que así es muy. Tengo que es hacer complicado. una pausa para la publicidad y voy a hacer una pregunta de Adrián para que vayas pensando en la respuesta a la vuelta de publicidad. Y es que al final a un entrenador, ¿qué le pesa más a la hora de poner o no a un jugador? ¿El trabajo semanal o lo que haga el día que le pones? Seguimos adelante en esta tertulia casi monográfica dedicada a la cultural. El equipo que ha jugado este último fin de semana, Adrián, decía yo a veces, ¿por qué vemos jugadores que dices desde fuera con esa calidad? El entrenador no le pone, lo ve durante la semana, lo ve el día del partido. Al final también hay subjetividad y el entrenador puede coger tizo a un jugador. Bueno, sí, subjetividad hay sin ninguna... Siempre, lógico. Subjetividad Para bien y hay para mal. sin ninguna duda. Lo que yo creo que, bueno, yo siempre lo he visto así, que hay que cumplir un mínimo exigible de esfuerzo, de dedicación durante la semana, y está claro que luego, si todos cumplen el mínimo ese exigible, pues los que más capacidades tienen para ese partido que tú quieras plantear el domingo. Eso es así. Pero bueno, yo creo que ha pasado ese tiempo en el que jugaban jugadores que no entrenaban y todo eso yo creo que ya queda muy atrás. De hecho, ahora está de moda esa frase que dice se juega como se entrena. Sí, sí, sí. Y hay entrenadores que eso lo llevan a rajatabla, que me parece bien, me parece lógico. Sí, no, pero es verdad que en otras épocas había jugadores, por ejemplo, lo hablábamos ahora en la pausa, Romario, Sí, sí. en sus buenos tiempos me refiero, que entrenaba más bien poco y mal, Si y a jugara- veces ni aparecía. si jugaba pero claro, como luego en los entrenaba, partidos no. te metía 3. Claro. Entonces, claro, David, vas a dejar estás- en el banquillo a un delantero que te soluciona la papeleta. Estás muy dolido con Guardiola, ¿eh? Sí. Que estoy muy dolido con Guardiola. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué lo dices? ¿En relación a quién? Al tópico de cómo jugaba el Barça de Guardiola. Sí, y bueno, lo no, pero que- yo me refería a Romario ya desde sus tiempos en el PSV, porque ha sido un fiestero toda la vida. Y bueno, en el Barça pues estuvo fenomenal. Luego en el Valencia ya la cosa ya, se encontró ya- con los ojitos de Luis Aragonés y ahí ya se rompió el hechizo. Bueno, Se fastidió. las cosas que hace bien Curro Torres, a lo mejor el murciélago tiene algo que ver también, ¿eh? O sea, Hombre, desde luego su mejor campaña como entrenador hasta el momento y de largo fue en el filial del Valencia. Después, la verdad, ha sido fracaso tras fracaso. En esa- Ojalá esta etapa en la cultural termine bien. Pero tiene que haber renovación. bueno, Goyo, que no en sé esa- yo si la habrá. en esa, ¿no? en esa construcción del proyecto, Miguel, Goyo, empezó por vosotros, en esa construcción del nuevo proyecto, aquí ha sido inevitable durante todo el año la comparativa entre Ramón y Curro, lo que hizo uno, lo que hizo el otro, se fue injusto con el cambio, no se Hay fue 2 injusto. puntos de diferencia, ¿eh? Solo hay 2 puntos de Creo que sí, diferencia dos a favor o de... tres. No lo sé. Creo que de Curro. No, a favor de Curro, ahora A favor mismo, de Curro, a favor de Curro. Ahora a favor de Miré, Curro. eran muchos datos, Por goles esta en última contra. victoria, por esta última victoria. Sí, sí, a sí. favor de Curro. Pero estabais hablando de jugadores a los que ya habría que ir, por lo menos, planteando esa oferta de renovación. ¿Qué haríais en el caso Lo del hablábamos entrenador? ahora en la pausa, decían que Angón, hombre, no, igual no el primero, porque yo lo que haría sería igual como el año de la Barrera, ¿no? Traes a un futbolista como Antonio Martínez con nombre para que te abra la puerta a que vengan muchos otros más. Pero sí que habría 3, 4, 5 que sí que me quedaré con ellos seguro, que son los de la foto del día de Obolski que renueva, que son, bueno, más allá de Obolski que ya ha renovado, estaban Jaime Sierra, Jaime Sierra, Angón.
Angón, Jorge Moreno, Solís y Solís. y Solís. Eso yo creo que es la base para que haya un buen proyecto, en el que yo creo que un buen proyecto es el que no tiene que haber muchos cambios, porque si vienen 10 nuevos, igual Jaime Sierra y Solís te dicen, para que vaya a pasar otra vez lo de la temporada pasada, igual voy a Pero otro sitio. por eso os pregunto si, aparte de hablar de músicos de la orquesta futbolística, si hay que pensar ya en que este director valga para el próximo año. Yo creo que no va a seguir, ¿no? No, vamos a ver, yo no lo sé, ¿eh? Vamos, ¡Ay, madre! Porque ¡Ay, no, madre! acabar contrato. Como decía Acabar el viejo con- maestro, Ay, ay, ay. noticia de alcance. No, escúchame, yo acabar contrato acaban los dos, tanto el director deportivo como él. Entonces, lo lógico es que si no se renueva no va a seguir. Mira, yo Entiendo la yo, parcela- vaya. Pero tenemos director deportivo. Yo la parcela deportiva ni sé, ni entro, ni nada de nada, ni quiero saber. También quiero que tenga el mayor éxito del mundo, pero cada Ya, pero a parcela es veces su te da parcela. miedo que tú vas renovando jugadores y que te venga un entrenador y a mal que salgan las cosas diga, no, es que este no es mi equipo. No, bueno, pero es que si él se queda, lógicamente el equipo que se haga será un poco a imagen y semejanza de lo que él quiera. Y yo quería decirte, y cuando me preguntabas ahora lo de Ramón y Curro, yo creo que el tópico es que las comparaciones son odiosas y no se debe comparar ni a uno ni a otro. A mí me dio muchísima pena lo de Ramón, pero de verdad muchísima pena, porque me parece que es un grandísimo entrenador, me parece que era una persona que se lo tomaba en serio absolutamente todo, que era un enfermo del fútbol, que conocía al club como nadie, y me da una pena terrible. Pero dicho lo cual, yo tampoco conozco lo que es el vestuario, lo que ocurre dentro, lo que pasa, o sea, no desconozco lo que hay para poder opinar si debió o no debió continuar. Pues mira, el hecho claro es que no continuó, pues y mira, ahora está Curro y hay que apoyar a Curro. Ya que estamos en las últimas semanas, me ha llegado por dos sitios diferentes, y dos buenas fuentes. Me cuentan que hubo jugadores que le hicieron la cama a Ramón. No voy a dar nombres, evidentemente, porque estas cosas luego hay que demostrarlas, pero que algunos jugadores, algunos de ellos veteranos, pero en algún caso recién llegado, y ya está, y no digo más, porque entonces ya, que le hicieron la cama a Ramón. Que le vieron débil, por así decirlo, y que hubo incluso faltas de respeto en algunos momentos. Antes hablabais, en los entrenamientos. Le preguntabais a Adrián, yo creo que el futbolista es muy egoísta, y al final es muy complicado manejar eso. Que no entro en el tema de hacer la cama, no, porque es una cosa muy seria, pero si hay alguien que mira por uno mismo es el futbolista, y tú piensas que tienes 20 tíos mirando por sí mismos más que por el equipo, entonces es muy complicado, lo sabe Adrián, que el manejar eso. Pero si un grupo de jugadores quiere cargarse a un entrenador, Te carga. se lo carga. Totalmente. Es la realidad. Pero escucha, arriba y en los dominicos también, Y en sobre, cualquier todo, lado. y sobre todo cuando los resultados no van bien. ¿Eso es una amenaza, Miguel? Porque No, es un ejemplo. Sí, Como no, te puedo decir escúchame. la llanera o el campo de Mira, Telpequeñina. estamos hablando antes de los jugadores que según entrena, si tienen que jugar, que si no entrenan bien, pues a lo mejor el domingo no los tienes que poner. Yo eso lo decía antes fuera de antena, que nosotros tenemos jugadores, a lo mejor, te voy a poner un caso, Fran, el capitán, que viene de estar 14 horas en la obra pintando, si a nosotros, que no es el caso, porque encima luego va y entrena como el que más, pero que si llega el caso y nos dice, oye, hoy no voy a entrenar, incluso nosotros días que vemos que viene cansado, que viene de trabajar, de estar pintando todo el día, le decimos, Fran, tú a la primera parte y luego no hagas la segunda. Luego hay días que decide continuar y días que a lo mejor decide que hasta aquí ha llegado. Otro jugador que tenemos, Porfirio, 42 años, jugando en tercera división con chavales de 20 años en algunos clubes, casi profesionales como puede ser el Júpiter, como puede ser Numancia. Pues esos jugadores nosotros también tenemos que levantar un poquito la mano. El día que ellos a lo mejor se encuentren un poco más cansados, más pesados, incluso que te digan, oye, hoy necesito descansar. Bueno, pues eso enlaza también con lo que hemos visto. mano izquierda. Eso lleva un vestuario. Bueno, pero eso enlaza también con lo que decíamos al principio, no es por hacer comparaciones, pero es que los jugadores de la Cultural solo tienen que preocuparse. Claro, entonces es cuando más mano izquierda tienes que tener, entiendo yo, al final lo sabéis más vosotros que habéis jugado y entrenáis, porque al final lo complicado del fútbol es gestionar el grupo, porque de fútbol sabe mucha gente, Y sobre por todo, suerte por Miguel, desgracia. gestionar con los que no juegan. Exactamente. Porque el que juega más o menos le puede gustar más tu manera de entrenar o menos tu manera de entrenar, Exactamente. pero está contento. Si tú tienes contento a los 6 o 7 que juegan menos, el vestuario Leí es una un balsa día de por ahí aceite. que ponía, si quieres saber si es buen entrenador, pregunta al que menos juega, a ver qué te dice de él.
Y es lo más complicado, al final aquí la gente no le vas a enseñar a Cerrajería a jugar al fútbol, pero si le tienes contento igual rinde mejor que... Ya, bueno, pero yo el tema de cerrajería... Bueno, es un ejemplo, quiero decir, la gente que tiene más nombre, Vitoria, Sotres, Gastañaga... Es que el club, el equipo se hizo casi en torno a cerrajería, que te venía de hacer una temporada muy buena en Burgos, y aquí ni con Ramón... le ha pillado ya el tren de la edad. Vamos a ser claros. Pero ¿y el año pasado no le pilló? Pero el año tampoco es tan pasado... mayor, Bueno, que tiene yo creo 34 que años, ¿no? fue el canto del cisne, como Luis Suárez la pasada temporada. Que escúchame... Pero La última. ¿La culpa es de Cerrajería o de quien trae a Cerrajería? Porque hemos hablado de siempre. Hombre, lo hablamos un día que estaba yo aquí, me acuerdo, a Cerrajería y a Vitoria y a los demás fichajes les traíamos otra vez. La gente estaba encantada con el fichaje de Exactamente. Cerrajería. Hombre, Por que nombre fue la resurrección de es que te Cerrajería. venía de ascender con el Burgos y Exactamente. jugando. Por eso te digo que a mí el fichaje de la Cerrajería, yo creo que era un fichaje muy bueno. Pero luego ni con Ramón jugó y ahora estamos viendo que con Curro. Oye, y yo creo vamos que a ver, los de dos todas tontos no formas, van a ser. Goyo, tendrás que adelantarnos algo, ¿no? de los actos del centenario, digo yo. Te hemos invitado con la mejor voluntad del mundo. Y yo con la mejor adelántanos algo, por Con favor. la mejor voluntad del mundo os voy a decir todo lo que os puedo decir. O sea, que es nada. El centenario. Que va a ser bonito, que va a ser actos durante un año, periódicos, que León va a recordar el centenario y que el segundo no lo va a recordar igual, estoy seguro también, y que van a ser cosas novedosas, mezclado con todo, simples, sencillas, muy profundas. No podrá faltar, y muy no podrá marcadas faltar un partido amistoso, intuyo que contra el Madrid. Habrá un partido amistoso con un gran equipo. Y tú vas a tirar además al lado blanco del Madrid. Oye, no pasa nada, bueno, yo lo entiendo, lo entiendo. Mira, yo que sé, también... El primer partido de Primera División fue contra el Valencia. Eso se tiene... Mira, si ganan la Copa... Eso se mira también un poco... joder, si es el partido del centenario, tiene que ser un partido que todo el mundo esté unido en la cultural. Entonces, si tú traes al Madrid, se va a dividir, ¿no?, el tema, y a lo mejor la afición no es tanto de la cultural, van a ver al Madrid. Si se divide, pues mal hecho el que se divida, porque vamos... Sabiendo cómo somos aquí, va a venir es un gente día a ver para al estar Madrid. con la cultural al 100%. Pues ahí está. Lo que he oído- queremos y lo que pretendemos es que venga un equipo de primera línea, pero que la gente anime a la cultural y se fije en la cultural, que es lo que debe ser, vamos, que es el centenario de la cultural. Yo pensé que David iba a pedir al Atleti. Me extraña que pidas al Madrid. No. Por cierto, que te contesto a lo de Guardiola. Si pensabas que no te iba a contestar, estabas equivocado. En el estilo de juego de Guardiola se ve que también se lleva lo de perder tiempo. Claro. Que lo hace también fenomenal. Es un genio Guardiola, un genio. Y luego en sala de prensa, más todavía, un fenómeno. Hombre, es que... No, lo digo porque luego los que perdemos tiempo somos otros. Hombre, ¿sabes? Pero Guardiola también lo hace. Antes de actuar... Aunque parece que mea Colonia, pero también lo hace. Pero antes de actuar así es que vio muchos vídeos del Atleti. Claro, y aprendió. Sí. Por cierto, hablando del tema del centenario, Dime, sí a ver. he oído, porque cuando viajas por España son muy importantes los jugadores que han sido trascendentes en la historia de un club. Y quizás falta esa visibilidad, ¿no? Porque salvo los que más o menos nos hemos preocupado un poquito de conocer la historia de la cultural, y incluso hemos tenido la suerte de tratar a muchos gran exjugador y están ahí en fotografía, pero a veces el dar esa visibilidad, ¿no? Tú vas al Carranza y ves allí una puerta dedicada a Mágico González. Y yo he oído rumores de que también igual en el estadio puede haber visibilidad con nombres importantes. Va a haber, eso ya te confirmo que va a haber. Pero fíjate, el centenario de un club no solamente son ni jugadores, es todo un conjunto, y en ese conjunto hay jugadores, hay presidentes, hay, porque me estoy acordando ahora mismo de Manolín, por ejemplo, Utilleros, Mohino y Dubiz. ¿Os acordáis de Dubiz? Porque yo soy más mayor, que por desgracia o por suerte, por poco. Pues, Dubiz, no sé si os acordáis, pero Dubiz era un bañezano que venía todos los días a ver a la cultural, no todos los días, todos los domingos a ver a la cultural, y los que son socios muy antiguos como yo, todos se acordarán en el antiguo campo de la Puentecilla, cuando decía, estáis conmigo, cultural, y animaba, iban dando todo lo que era por delante de todo el campo, y no veía el partido, o sea, de espaldas. Y venía todos los domingos esa persona que ha fallecido por desgracia, pero sí lo que lo tendremos en el recuerdo. Y tú además, Goyo, que has sufrido las partes buenas y las partes menos buenas de la política,
que aquí se han mezclado muchas cosas en la historia en los últimos años, la figura de Antonio Amilibia, que a mí me parece muy bien y muy bonito que el actual estadio se llame Reino de León, pero todos sabemos también por qué se quitó a veces el nombre de Antonio Amilibia, por ser abuelo del que fuera alcalde de Mario Amilibia, que encima no me... y la política no tiene nada que ver con el reconocimiento. Exacto. Pues es como si te cargas mañana el nombre de Santiago Bernabéu. Claro, vamos a hacer un reconocimiento, también mira, eso es un adelanto, vamos a hacer un reconocimiento también a Antonio Amilibia, pero hay muchísimos presidentes que han sido vitales, han sido vitales para la cultural. Salve Barrigolengo, pues en su momento salvó la cultural. Hacer un himno especial para este acontecimiento. Todo lo que ¿Se está valorando también? Todo lo que es lo típico de cualquier centenario que se viene realizando, lo vamos a tener. Eso lo vamos a hacer. Y alguna cosa novedosa, porque si no nos quedaríamos un poco en lo que sería la normalidad lo que hace todo el mundo, y todo esto. Tiene que haber algo diferente. Todo demás habrá alguna cuestión. Y si, bueno, esto hay cosas que son fáciles, otras que son muy complicadas, y las muy complicadas estamos trabajando en ellos. Si conseguimos las muy complicadas, yo soy muy optimista por naturaleza, pues tú tienes buenos contactos, Goyo. Sí. Bueno, no sé, amigos sí tengo, la verdad. Tengo eso, además muy agradecido a los amigos que tengo. Y por lo que pueda pasar, que quede contenta la Spire. Hombre, claro, evidentemente a Spire. Bueno, y que nos deje también ella contentos a los culturalistas. Mira, me consta... Esto tiene que ser un toma y daca, porque yo espero que Aspire... Bueno, sí. No, oye, más defensor... Ha limpiado la deuda. Más defensor de Aspire que yo no hay nadie, pero sí espero... En el año del Aspire, centenario, que haya un mayor esfuerzo, un pequeño esfuerzo más por parte de Aspire. Está muy implicada en el centenario, muy preocupada eso es lo que yo quería, por el centenario. No tenemos más que apoyo de ellos en el centenario y van a estar con nosotros en el... Bueno, estamos ya en recta final, una última ronda, porque hoy no hemos hablado prácticamente, es que de hecho no hemos hablado de balonmano, pero es que hay una curiosa circunstancia este próximo fin de semana. El Día de la Comunidad, el Día de Castilla y León, con ese rechazo que también genera a veces en León, y da la casualidad de que la Cultural va a jugar el domingo contra el Valladolid. El Día de los Héroes Leoneses. El Día de los Héroes Leoneses. Se va a abrir el nuevo Zorrilla para el partido contra el filial de Batista, y también en la de Mar se juega su partido contra el Atlético Recoletas de Valladolid, que encima se juega la permanencia en la Liga Sobal. O sea que puede ser una buena invasión leonesa. Apoteósico, domingo de héroes leoneses. Que fuimos a Zorrilla, fue el 1-4. Sí, señor. Sí. Cierto, vaya partidazo aquel. Se jugó por la mañana. Con el equipo vaya partidazo que fue aquel. Con el equipo vestido de fucsia, creo recordar, ¿no? Metió Colinas, Tony, Gallar y Regalón. Me acuerdo como si fuese ayer. Estás ya para escribir una enciclopedia sobre la cultura, Miguel. Sí. Pues ¿Qué esperáis de esta recta por acabar? Que por cierto, la de Mar organiza viaje. Sí. Para socios y simpatizantes, 20 euros. Viaje y entrada incluida, 20 euros, y para los menores de 18 años, 10 euros. Última ronda para Adrián y para Carlos. ¿Qué tiene que hacer la Cultural para que no sepa mal esta temporada? Vamos a pensar que ya una hecatombe sería tener problemas para mantener la categoría. Esa mitad de tabla al final va a dejar un regusto muy, muy amargo, ¿no? Hombre, yo creo que tanto cuerpo técnico, que me consta que quieren quedar lo más arriba posible, como jugadores, no se van a dejar ir. No es lo mismo quedar el octavo que quedar el 12, no es lo mismo quedar el 10 que quedar el 14avo. Se podría quedar sexto todavía perfectamente. Por eso te digo, los jugadores, y para el tema de los jugadores que quieren renovar aquí, jugadores que quieren ir a otros clubes, los jugadores hoy en día está todo muy igualado y no se pueden dejar ir. Está claro que, como hemos dicho antes, a todo el mundo nos gustaría estar luchando por otras cosas en este tramo de temporada, pero no es así, pero vamos, estoy totalmente convencido de que ni jugadores ni cuerpo técnico se va a dejar llevar y quieren quedar lo más arriba posible. Bueno, yo creo que yendo a lo pequeño es corregir los errores, porque los partidos siguen... Bueno, hace un tiempo creo que hicimos un vídeo que os pasé que al final no pudimos emitir, y bueno, se repiten errores, se reiteran. Yo creo que pues ir haciendo cosas pequeñas en cada entrenamiento, que no te vuelva a pasar lo de ayer, que tengas que cambiar el lateral en el descanso, acabas con otro lateral, que no te lleguen por línea de fondo, y luego aprovechar los errores como se hizo ayer, porque sí es verdad que se aprovechó muy bien, en los 3 goles se aprovecha muy bien los errores del rival. El último, como decía, fue un claro ejemplo del partido, ese cambio de orientación que Volsky se aprovecha porque está encima, Aarón en su gol también se aprovecha porque está encima. Con esas cosas reforzarlas e intentar hacer que en estos partidos reducir ese número de errores, porque no hay nada peor para un aficionado que ver cómo tu equipo realiza errores o no es continuo en el juego, genera una crispación cuando estás viendo los partidos que no es positiva para este final de temporada. Bueno, pues 6 partidos quedarán por delante para analizar. Miguel, Goyo, muchas gracias, suerte en el centenario, en que hablaremos mucho, por supuesto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Adrián y Carlos. David, gracias. A Nos usted. vemos la semana que viene aquí con más análisis en el tiempo de la tertulia.